Hola. Queridos espectadores, espero que estén bien. Aquí Daviandron Loquendero 82, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Los productos de entretenimiento que tienen como premisa un escenario postapocalíptico suelen llamar la atención de muchas personas, incluyéndome, y siendo objetivos, no es para menos. El colapso de la civilización mediante algún evento catastrófico, abre la puerta hacia un entorno completamente desconocido y hostil, logrando generar un atrapante ambiente de misterio alrededor del destino de los protagonistas. Debido a lo anterior, cuando me enteré de la existencia de este largometraje, no perdí el tiempo y decidí darle una mirada. Estoy hablando de The Worthy, cuya traducción a nuestro idioma sería, El Digno, perteneciente al género de ciencia ficción, y cuya producción corrió a cargo de la empresa Image Nation de Emiratos Árabes Unidos, que ya tiene experiencia en el mundo del cine. Ahora bien, la recepción que tuvo no fue muy positiva, siendo que la catalogan como una película mediocre tirando a mala, y las primeras impresiones que me dejó, fueron de todo, menos agradables. Sin embargo, y teniendo en cuenta que mi criterio ha cambiado con el pasar del tiempo, decidí darle una segunda oportunidad, para ver si realmente era tan mala como recordaba, o por el contrario, era una obra excelente que no supe valorar. Por ello, es que la criticaré tomando en cuenta los siguientes puntos. Apartado audiovisual, personajes, y argumento. Apartado audiovisual. El movimiento y desplazamiento de la cámara es correcto, evitando posicionamientos extraños que puedan entorpecer el entendimiento de las escenas, como se puede ver reflejado en la situación de rehenes del inicio, y también en el enfrentamiento final contra Musa. El manejo de los planos presenta una calidad aceptable, ya que muestran la información visual necesaria para entender todos los acontecimientos, y logran complementarse acertadamente al tono que cada escena busca transmitir, como se refleja cuando Musa traiciona al grupo de supervivientes, donde el plano medio transmite adecuadamente esa sensación de estar ante un enemigo temible. La duración y el ritmo de las tomas son correctos, ya que se evitan cortes abruptos en las escenas de importancia, lo que, sumado a una buena cantidad de planosecuencias, logran que los espectadores comprendan todos los hechos. El manejo del color es ambivalente. Durante las secuencias nocturnas se utiliza un filtro azulado, transmitiendo adecuadamente una atmósfera de misterio y desolación. Sin embargo, durante las escenas de día, este recurso fue mal utilizado, al contrastar con el ambiente que se busca transmitir, y sumado a la nula variación, disminuyen la calidad de dichas escenas. Considerando el contexto de la historia, hubiera sido mejor el empleo de un filtro más amarillesco, ya que de esa forma se podrían transmitir las mismas sensaciones que se lograron durante las secuencias nocturnas, pero esto no ocurre lamentablemente. La iluminación deja que desear. Hay escenas que gracias a este recurso potencian las emociones transmitidas, e incluso generan un ambiente tenso, como la discusión que mantienen Jamal y Aisha sobre qué deberían hacer con Gurbin, o cuando el grupo intenta ayudar a Shoaib, mientras Musa escapa del lugar. Pero lo cierto es que estos vendrían siendo casos puntuales, ya que durante una buena parte de la película dicho recurso termina pasando desapercibido, cosa que es una lástima. El maquillaje y vestimenta está bien, ya que brindan suficiente información visual para contribuir a la verosimilitud del mundo. En cuanto al diseño arquitectónico de los escenarios, es algo difícil de explicar. En un principio refuerza el punto antes mencionado sobre la verosimilitud del mundo, lo que se puede ver reflejado en que las personas ya no viven en apartamentos, sino en cualquier sitio que brinde un mínimo nivel de seguridad, cosa comprensible al estar en un escenario donde la civilización ha colapsado por la escasez de recursos. El problema es que esto va ligado íntimamente al rumbo que toma la historia, por lo que va progresivamente volviéndose más y más inverosímil, teniendo un efecto contraproducente, al chocar con ese intento de realismo que se busca transmitir. Es absurdo que, en un mundo con tantas limitantes, exista un área subterránea prácticamente vacía, que no va hacia ninguna parte, y que tenga una trampa mortal, o que, así porque sí, exista una tabla de madera colocada de una forma tan precisa, que actúa como una balanza, y que existan cadenas colgando aleatoriamente. La actuación es mediocre, los únicos personajes que tienen una adecuada interpretación son Jamal, Musa, y Kais. El resto actúa de forma casi rayando en lo amateur, sobre todo Shoaib, que pese a ser un hombre forjado en el post-apocalipsis, quien debería gozar de un gran temperamento y carácter firme, parece que le da miedo hasta matar una mosca, lo que se puede ver reflejado en sus desconcertantes expresiones faciales. Finalmente, el manejo del sonido estuvo bien.
Es cierto que las piezas musicales no son nada del otro mundo, pero ciertamente, cumplen su función de potenciar las emociones transmitidas, al complementarse adecuadamente a las situaciones planteadas. Respecto a los planos sonoros, son acertados, indicando la distancia aparente de cada sonido respecto al oyente. Los diálogos van acorde a la personalidad de cada personaje presentado, y aunque el desempeño actoral mancha este aspecto, hay una buena cantidad de escenas que tienen suficiente fuerza dramática como para tomárselas en serio, por no decir que la película sabe cómo utilizar adecuadamente los silencios, que pueden reforzar la creciente tensión en una escena, como se ve reflejado cuando Gulbin traiciona a Kais y Aisa. Aunque con una cantidad considerable de errores, se puede concluir que este apartado cumple adecuadamente bajo los estándares generales de cine, por lo que se merece un 6 de 10. Personajes. Aquí empezamos con los problemas realmente serios que presenta esta película, ya que los personajes y su manejo dentro de la historia fueron un desastre. Empecemos hablando del protagonista, Eisa, quien es simple y aburrido, al tratarse del típico sujeto de buen corazón. Ahora bien, es verdad que algo ya antes visto no es por extensión malo, y que otras películas utilizan el mismo concepto con sus personajes, haciendo que, posteriormente, obtengan un desarrollo acertado, o mínimo, dotándoles de un trasfondo atractivo. Sin embargo, el problema, no solo es que ninguna de las cosas mencionadas previamente se cumple, sino que llega a actuar de formas estúpidas, arruinando el posible carisma que podría transmitir. Esto puede verse reflejado en la estrategia que tomó para buscar recursos, donde, y sabiendo que Musa atacaría de nuevo la fábrica, decide separar al grupo con un desbalance increíble, dejando a los ancianos y heridos al cuidado solo de 2 personas, una de las cuales es sospechosa de colaborar con el antagonista, e ignorando si tiene capacidad de respuesta ante una eventualidad, llevándose a sus fuerzas pesadas a divagar en la intemperie. Por si esta decisión no fuera un insulto a la inteligencia, al enterarse que habían atacado exitosamente su refugio, decide ir solo para revisar si existen supervivientes, pudiendo haber ido con Kais para no correr riesgos. También está la situación de la balanza, donde, en lugar de disparar a Musa con la pistola de bengalas desde un principio, decidió intentar luchar con él mano a mano, lo que provocó de forma indirecta la muerte de su propia hermana. Incluso podría mencionar la revelación de que Gulbin era aliado de Musa, y que eliminó a Kais mientras Eisa estaba ocupado. Davian, espera un segundo. Listo, mucho mejor. Parte donde ignora el sentido común, evitando disparar a quemarropa, y en lugar de eso, la amenaza con un cuchillo, cuando cualquiera intuiría que, habiendo logrado matar a su compañero, posiblemente no sea un rival fácil de vencer. Es cierto que todas las personas cometemos fallos, y podría entender las decisiones cuestionables que toma el protagonista, si tan solo se nos fuera presentado como alguien inexperto en el post-apocalipsis. Sin embargo, desde el inicio se puede intuir todo lo contrario. Sabe manejar armas de fuego, entrena regularmente, y sobre todo, tras la muerte de Shoaib toma el liderazgo del grupo por decisión prácticamente unánime, chocando de esta forma con su accionar, y volviéndolo un despropósito. Marjam, también es decepcionante. En un principio, daba la impresión de ser uno de aquellos personajes femeninos que actúan de forma independiente respecto al varón, y que pueden cuidarse por su cuenta, lo que puede verse reflejado en la situación de rehenes del inicio, donde llegó a cuestionar las órdenes de su padre sobre mantenerse alejada del posible enfrentamiento, ya que deseaba ser de mucha más ayuda, dejando entrever que será un personaje pilar dentro de la historia. Por desgracia, esto acabó siendo un engaño, ya que no hace prácticamente nada relevante durante toda la película. Llegó a cuestionar las órdenes de su padre, pero termina acatándolas al final de todos modos. Se ve reducida a ser la que atiende a los heridos, y el único momento donde pudo demostrar que puede valerse por su cuenta, que sería en el segundo ataque de Musa a la fábrica, se quedó ahí, mirando, sin hacer nada. Además, ni siquiera cuenta con un trasfondo atractivo, ni con una personalidad que logre fungir de contrapeso para los 2 problemas antes mencionados. De hecho, esto último es quizá lo peor, ya que es extremadamente molesta y desagradable, haciendo que este personaje sea terrible. Y no, el hecho de que se haya sacrificado para salvar al protagonista de un ataque de Musa, no es un punto positivo, ya que dicha situación resulta forzada, teniendo en consideración que todo se pudo solucionar, si Eisa disparaba a quemarropa desde el principio.
Cash, deja que desear. Es introducido como un miembro importante del grupo, lo que se ve reforzado en la situación de rehenes del inicio, no solo porque salió junto al líder para intentar dialogar con los visitantes, sino porque tuvo una participación activa en el subsecuente enfrentamiento, dejando entrever que también será un personaje pilar. El problema es que ese vendría siendo el único momento donde hace algo relevante, ya que posteriormente su importancia se reduce al mínimo. No logró detener a Musa, quien de hecho lo vapulea sin dificultades, no logró mantener el orden dentro del grupo posterior a la muerte del líder, y ni siquiera pudo defenderse de una forma adecuada ante Gul'bin, quien terminó acabando con su vida. Por si esto no fuera suficientemente negativo, su trasfondo tampoco es explorado, y ni siquiera tiene carisma como para hacerlo agradable, teniendo como consecuencia un personaje aburridísimo. Jamal, es directamente basura. Fue introducido como alguien que siempre parece tomar todas las precauciones necesarias, y evitando actuar de forma impulsiva, siendo de hecho la primera persona que pidió que votaran a Musa, antes de que éste se revelase como el villano, haciendo que los espectadores intuyan que será un personaje relevante. El problema es que tras la muerte de Shuai, termina actuando de forma inversa a cómo se nos presentó, por no decir que es un personaje sumamente desagradable, y del cual su trasfondo es explorado de forma superflua. Ahora bien, es cierto que existen como 4 personajes más del grupo de la fábrica, pero decidí no mencionarlos por el hecho de que comparten los mismos errores anteriormente vistos, además mueren de formas sumamente cutres e inverosímiles, haciendo que el espectador no pueda evitar sentir vergüenza ajena, por lo que pasaré directamente con las fuerzas antagónicas de la historia, empezando por Musa. Algo en lo que ciertamente debo darle méritos a la película, es que se logra crear una atmósfera de tensión e interés respecto a este personaje, debido a que tanto su personalidad como intenciones eran ambiguas, y por ende no podías saber si era bueno o malo. Es cierto que salvó gratuitamente a Shuaib en la situación de rehenes del inicio, además de contarnos que fue quien rescató a Gul'bin, habiendo escapado de un grupo radical que decidía qué persona era digna de seguir con vida y quién no, dejando entrever que sencillamente estaba buscando refugio ante dicha circunstancia. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, no es solo que el resto del grupo tenga cierta precaución con el nuevo inquilino, pudiéndose tratar perfectamente de un espía cuyo propósito es saber en qué lugares tienen sus objetos más valiosos, sino que encima Gul'bin, quien supuestamente había sido salvada por él, demostró tener una actitud temerosa cuando estaban juntos, dando la impresión de que el tipo tenía algo entre sus manos. Es por ello que la parte donde Musa traiciona al grupo es tan funcional, ya que era perfectamente verosímil, por no decir que daba la impresión de una posible guerra entre comunidades por la fábrica, debido a que este personaje le dijo a Shuai, aparte de ser muy tibio en su trato, que ahora sabía dónde se encontraban los recursos, lo que, sumado al hecho de tener la apariencia de líder de algún grupo peligroso, lograba hacer que se vuelva genuinamente interesante. El problema es el tratamiento que recibe posterior a dicha escena, que no solo es deplorable, sino que arruina completamente las virtudes previamente mencionadas. Esto se ve reflejado cuando el grupo se entera de que Musa cortó el suministro de agua, donde el espectador podría intuir que se la habría llevado a su base, cosa que hubiera resultado lógico, y que, sin embargo, no sucedió. Simplemente había dejado una trampa mortal que destruiría el tanque de agua en caso de que alguien intentara solucionar dicho problema, aunque las reservas estén intactas. Esto es algo sumamente estúpido porque la premisa de la película es estar en un mundo donde el recurso más escaso es el agua, e independientemente del grado de locura de este sujeto, no es solo que decide destruir adrede una de las poquísimas fuentes de agua considerables, sino que posteriormente desperdicia un montón de recursos y termina incluso perdiendo la vida por meterse con el grupo de la fábrica sin ningún motivo discernible. Es cierto que posteriormente se nos informa que pertenecía al grupo del cual, supuestamente, había rescatado a Gul'bin, el cual buscaba, entre comillas, a las personas más dignas para reconstruir la civilización. Sin embargo, el problema es que nunca se nos explica qué era ser digno para ellos exactamente. Si ser digno es ser el último sobreviviente de un grupo, entonces debió dispararle a Shuaib en la situación de rehenes del inicio, y no a su captor. Si
es alguien que tiene un excelente desempeño como líder, es extra insultante que posteriormente Gulbin diga que esa es digno, después de todas las estupideces que realizó, y si ser digno era sobreponerse ante todas las amenazas, todos serían dignos por sobrevivir al debacle de la civilización, por lo que Musa termina volviéndose un simple malo malísimo que hace cosas malas, porque es el malo, no explorando ninguna clase de matiz, cosa que se aplica a la ya mencionada Gulbin, la cual, por cierto, es aburridísima, y más plana que una hoja de papel, teniendo una personalidad inexistente. El único personaje medio decentón de la película, es, irónicamente, el que tiene el peor desempeño actoral, Shoaib. Caracterizado por ser un hombre razonable y con gran sentido de la moral, preocupándose por ayudar a desconocidos en un estado deplorable, cosa que lo lleva a cometer algunos actos ingenuos. Sin embargo, el punto es que se nos muestra que está consciente de este defecto, e intenta hacer lo posible para ser precavido, como se ve reflejado tras el ingreso de Musa a la fábrica, donde incluso teniendo en cuenta que le salvó la vida, no mantiene una postura completamente favorable respecto a su integración al grupo. Es cierto que existen mejores personajes del mismo arquetipo, pero una cosa no quita la otra, y esta vez la película no hace las cosas tan mal. Por desgracia, esto es insuficiente para salvar el terrible desempeño visto en este apartado, y por ello no merece más que un 2 de 10. Argumento. Este largometraje tiene un desempeño bastante particular. Nos presenta una premisa excelente, que vendría siendo un mundo postapocalíptico donde el principal recurso que escasea es el agua. Además de las virtudes que presentan los productos con una temática similar, que ya mencioné en la introducción, esto se prestaba para abordar muchos temas interesantes que podrían dar paso a una reflexión del espectador, tales como la postura que tuvieron los gobiernos ante dicha problemática, la masiva desinformación que brindaría la prensa con tal de mantener el orden, e incluso se pudieron utilizar recursos como una supuesta solución que termine empeorando todo, demostrando la veracidad de la frase: el infierno está lleno de buenas intenciones. Y es cierto que una cantidad considerable de escenas reflejan la crudeza del nuevo entorno, haciendo que el contexto de la historia sea creíble, pero no se transmite algún mensaje de importancia para el espectador utilizando dicho recurso, constituyendo un gran desperdicio. Dejando en claro que el contexto, aunque acertado, es decepcionante, toca hablar sobre la historia presentada. En principio, debo reconocer que la misma no está mal. Como dije en el apartado anterior, se presenta un aura de misterio genuinamente atrapante respecto a las intenciones de Musa, esto debido a su forma de interactuar tanto con otras personas como con el entorno, y la escena donde traiciona a Shoaib está bien lograda por su verosimilitud. Sin embargo, esto es el único punto positivo, porque de ahí en más es un absoluto desastre. Primeramente, el ritmo de la narrativa es acelerado. En anteriores críticas cinematográficas, mencioné un posible origen del problema, que sería implementar ciertos conceptos en formatos donde no caben. Sin embargo, en esta ocasión, la responsabilidad es exclusiva de los guionistas, al ser incapaces de desarrollar adecuadamente los hechos. El desarrollo de los personajes es inexistente. El mundo, aunque con mucho potencial, es explorado de forma paupérrima, conociendo únicamente 3 locaciones poco interesantes. Y también gracias al ritmo ocurren incongruencias, como se ve reflejado cuando intentan solucionar el problema del tanque de agua, donde los protagonistas pasaron 2 veces por un mismo sitio, y a la tercera, resulta que hubo una trampa instalada ahí todo el tiempo, que no estalló por obra y gracia del poder del champazo, supongo. El uso del factor shock también es un problema grave. Este recurso no es algo verdaderamente negativo, ya que puede ser utilizado para que el conflicto se vuelva mucho más personal, y de la misma forma, marcando el tono presentado en el producto. El detalle es que dichos momentos no tienen que ser la norma, ya que de ser así, puede surgir un efecto contraproducente en el espectador, haciendo que, a la larga, se termine insensibilizando, e incluso previniendo a lo que se supone debería impresionarlo. Desgraciadamente, esto ocurrió en el largometraje. Situaciones como la forma en que muere Shoaib, son bastante fuertes, y sirven para marcar el tono de la obra, pero después dicho recurso es utilizado en exceso, poniendo un montón de escenas grotescas por mero gusto, no solo causando todos los defectos que mencioné previamente, sino que haciendo ver la película pretenciosa por apelar a un disque sentimiento realista y oscuro, que choca directamente con el desarrollo de los hechos. Porque ese es otro error imperdonable, el desarrollo de los hechos, es completamente inorgánico.
Todas las acciones realizadas por el grupo de la fábrica, parecen haber sido adivinadas a la perfección por la fuerza antagónica como si tuviera omnisciencia, quiero decir, sabía que expulsarían a una persona, sabía a dónde se dirigirían Aisha, Cash, y Reya para encontrar agua, e incluso el lugar exacto por donde pasarían los protagonistas para arreglar el problema del tanque, haciendo que todo el conflicto se vuelva predecible, cosa que, sumada a las decisiones de los personajes, las cuales carecen de sentido, consiguen convertir a la película en un somnífero. El último problema son las conveniencias argumentales ridículas. En muchas obras de ficción se suele utilizar un recurso narrativo llamado Deus Ex Machina, consistiendo en que los escritores se sacan algo de la nada para solucionar un nudo de guión, esto pudiendo ser un personaje, evento, u objeto. Sin embargo, también existe el Diabolus Ex Machina, que es lo mismo que un Deus Ex Machina pero en sentido inverso, es decir, que en lugar de ser utilizado para solucionar un problema, está ahí para generarlo, u empeorarlo. La utilización de ambos recursos es algo negativo en todas las circunstancias, ya que suelen romper con el ritmo orgánico de la obra, e incluso con su verosimilitud en algunas ocasiones. Mas eso no significa que por extensión todos sean terribles, todo depende de la cantidad y perjuicio causado narrativamente. No es lo mismo una resolución floja, a una que rompa por completo la lógica interna del mundo. Ahora bien, la película utiliza ambos recursos en el primer sentido, cosa que no es tan negativa, y podría hasta ser tolerable, de no ser porque, y como si se tratase de una compensación, son utilizados, también, de forma excesiva. Lo que se puede ver reflejado en múltiples escenas. En la parte inicial, donde el líder del grupo atacante tenía a Shoaib Terreen, y cuando la suerte está echada, aparece Musa para salvar la situación. Cuando el tanque de agua se comienza a desplomar, Raed logra sujetarse de una baranda para no fallecer, y justo cuando estaba por conseguirlo, dicha baranda se rompe. Daud es herido por una mina que Musa había puesto cerca del tanque, cuando los protagonistas habían pasado exactamente por dicho lugar 2 veces y no había ocurrido nada. El grupo protagónico descubre que Jamal había sido capturado y torturado por Musa, donde posteriormente se nos notifica que el lugar tenía una trampa incendiaria, y seguido a ello, cuando todos están por escapar, justo un escalón se rompe, y Reya termina falleciendo. Dichas situaciones suceden por puro guionazo, haciendo que el argumento se torne inverosímil a más no poder. Por todo esto, este apartado no merece más que un 2 de 10. Habiendo expuesto tanto los aciertos como errores presentes aquí, y promediando las notas de los apartados que evalué, nos da como resultado final un 3 de 10. El apartado audiovisual es correcto, pero resulta insuficiente para salvar el largometraje, al presentar un contexto general desaprovechado, una historia inorgánica, y personajes para nada memorables. El digno... Bastante curioso, porque esto no fue digno de mi tiempo. Hasta nunca, espero que te encuentres feliz haciéndole compañía a Contaminados. En fin, con esto concluiría la crítica cinematográfica. Aprovechando que estamos en el final, les recomiendo que me sigan en Twitter, ya que ahí estaré hablando sobre temas que no toco en mi canal, aparte de realizar votaciones para ver de qué tema se hablará en el próximo vídeo. Ya eso sería todo, nos vemos la próxima.